Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días del miércoles 26 de junio del año 2019. Aquí se habla libertad y quiere llegar este mensaje de libertad a todos los confines del mundo, allí donde hay un venezolano o alguien interesado en el tema. Allí estamos nosotros con ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilip Sarcaya. En la producción, Catherine Manzano. En los controles, César Arteaga. Y en la conducción, hoy estaré con ustedes, Víctor Maldonado. Y además tenemos un invitado de lujo, abogado y filósofo, Luis Alfonso Herrera. Pero antes quiero comentar con ustedes que hoy 26 de junio se celebra en la religión católica el Día del Santo San José María Escrivá, fundador del Opus Dei. Este sacerdote promovió la llamada a la santidad en la vida cotidiana. Decía, hemos de ser almas contemplativas en medio del mundo que procuran convertir su trabajo en oración. Y fue canonizado en el año 2002 por Juan Pablo II, también santo. Murió, como les dije, en 1975. Bueno, un saludo cordial a todos los miembros de la obra que trabajan en Venezuela, que hacen, digamos, un trabajo también tan rico en solidaridad. Y bueno, que hoy sea un día en el que puedan celebrar con mucho regocijo su principal líder e inspirador, San José María Escrivá. Tenemos ya a Luis Alfonso. Así es, por aquí estoy, Víctor. Un gusto, como siempre, saludarte. Buenos días. ¿Cómo estás, Luis Alfonso? Bueno, tenemos muchísimo de qué hablar. Vamos a empezar desde lo más general y llegaremos, por supuesto, a trabajar contigo cosas muy concretas. Pero estamos viviendo épocas de totalitarismo. Tú eres un pensador que ha escrito muchísimo sobre eso, que ha caracterizado desde el principio este régimen que ya por 20 años llevan encima a los venezolanos como precisamente un intento totalitario de dominar vidas, actitudes y sentimientos de los venezolanos. ¿Cómo se puede tratar de lidiar con un régimen de esa característica? Sí, bueno, quería comenzar la conversación recordando una frase de Hegel, el filósofo del idealismo alemán, que justamente analizando problemas, digamos, que eran maltratados en su época desde el punto de vista filosófico y de otras disciplinas, afirmaba que no se puede pretender curar el cáncer, digamos, con agua de colonia, la gangrena concretamente, decía él, porque claramente es un medio ineficaz para poder combatir el tipo de mal que se enfrenta. Y eso, Víctor, lamentablemente pareciera es lo que está ocurriendo no solamente dentro de Venezuela, temas respecto del cual podemos referirnos, pero tú has analizado ampliamente en tus últimas columnas, con acciones erráticas, incongruentes, con carencia, digamos, de fines y de virtudes claras respecto de lo que se hace, sino también a nivel regional e internacional. Y quiero comenzar en esta conversación, digamos, sobre lo errático de las acciones que se están tomando respecto de Venezuela. Uno no alcanza a saber si consciente o inconscientemente tiene que ver con la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela.
que por supuesto en medio de la desesperación, en medio de la frustración y la necesidad, cuando se es víctima de un régimen, como bien lo calificas tú, totalitario, ¿verdad? Un régimen criminal que lo único que persigue es mantenerse en el poder a costa, digamos, de demoler vidas humanas, uno entiende que pueda generar una expectativa y una especie de ilusión, ¿verdad? El que un funcionario de esta organización internacional se haga presente en el territorio y pueda conversar directamente con una parte seguramente pequeña, por razones de tiempo y espacio, de las víctimas. Pero hay que ver, digamos, para qué fue creado o para qué, digamos, operan estos mecanismos en materia de derechos humanos de Naciones Unidas. Los estados parte de la Declaración de Naciones Unidas y en general, digamos, de la normativa que crea la Organización de las Naciones Unidas, existe justamente para verificar el cumplimiento por parte de esos estados, digamos, que integran la ONU, de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esto implica una suerte de normalidad institucional en la cual, por supuesto, siempre, inclusive en sociedades democráticas, se van a cometer derechos humanos y van a existir, digamos, áreas siempre neurálgicas en esta temática, como por ejemplo son cárceles, salud, digamos, todo lo que es el proceso judicial, actuaciones arbitrarias por parte de las fuerzas policiales, militares, y por tanto siempre es necesario que estas instancias como el cargo de, digamos, de alto comisionado de Naciones Unidas y otros que funcionan relatorías, comisiones, etcétera, en esa organización monitoreen la situación de los derechos humanos en los distintos países y a veces lo hagan a través de visitas, por ejemplo, in situ, para poder verificar, reunirse con los expertos, las víctimas, las organizaciones, las autoridades, los medios de comunicación y poder formarse un mejor criterio. Pero repito, esos mecanismos, Víctor, hasta donde yo los estudié y los entendí, están creados para condiciones de normalidad, en donde las autoridades de los estados que reciben a estos funcionarios, estas delegaciones, por supuesto lo hacen en general con el ánimo de ponerse al día, de cumplir, de reconocer, de proteger a su población, de reconocer allí en donde hay fallas, no con ánimos de montar, digamos, un show propagandístico, ¿verdad? De engañar, de embaucar, de confundir, para seguir avanzando en un proyecto más bien de destrucción del ser humano. Entonces, cuando estos mecanismos se emplean, igual que en el sistema interamericano de la OEA, se emplean mecanismos ordinarios, convencionales, pensados para incluso de alguna manera contribuir con los estados partes a que mejoren su situación interna en materia de derechos humanos, para enfrentar un régimen que no solamente no le importan los derechos humanos, sino que deliberadamente se ha comprometido a violarlos de manera sistemática, entonces en general es tiempo perdido. Porque más allá de que de pronto el informe, no sabemos qué vaya a decir, pero que el informe ratifique e incluso pueda aportar, cosa que ya a estas alturas, digamos, de la historia venezolana o de lo que pasa en Venezuela, es difícil añadir más en cuanto a torturas, crímenes de lesa humanidad, violaciones extremadamente graves en materia de salud, educación, alimentación, etcétera. Pero supongamos que añada, bueno, eso lo que va a hacer es simplemente ratificar algo que ya no solamente los venezolanos, sino el mundo sabe, que es que en Venezuela hay un Estado que es fallido para muchas cosas, digamos, para lo que debe funcionar un Estado en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en materia de justicia, pero que es un Estado totalitario en cuanto a lo que es la violación sistemática de derechos fundamentales y a la expulsión de personas de su territorio. Ya uno puede tomarla como una política de Estado el hacerlo, váyanse de aquí a cualquier otro lado y no me molesten, frente a lo cual estos instrumentos, bueno, no tienen ningún tipo de utilidad en la práctica. Y por eso preocupa mucho que, por un lado, se generen tantas expectativas, digamos, al margen de la persona que en este momento ocupa el cargo de alto comisionado de Naciones Unidas, y en segundo lugar, que se pretenda que por ese tipo de mecanismos ortodoxos, ordinarios, convencionales, para situaciones de normalidad, repito, porque en las democracias también se violan derechos humanos, se piense que se puede alcanzar algún tipo de grado de solución o de mejora en la situación calamitosa, cruel, criminal que estamos viviendo los venezolanos dentro de Venezuela. Ahora, claro, esto no es culpa a la alta comisionada, la señora Bachelet, de hacer un diagnóstico tibio, de haber transformado su visita en una oportunidad perdida, por lo menos para hacer la denuncia. O sea, hay un tema con la señora Bachelet que tiene que ver con cómo ella ve lo que está ocurriendo en Venezuela y desde qué punto de vista lo ve. Lo ve desde su ser socialista, desde su experiencia socialista y desde su miedo
terrible a tener que reconocer en algún momento que desde el discurso socialista puede llegarse a una circunstancia tan atroz, que luego de ella haber sido presidenta no una sino dos veces, y de haber abrazado al régimen venezolano tal y como lo hizo, de haber sido absolutamente abstemia de declaraciones firmes sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela, pues ahora ella tenga que contradecir su legado. Entonces, no solo que el diagnóstico es muy tibio, sino que además adelanta un conjunto de soluciones como que, bueno, amíguense, reúnanse, traten de resolver los problemas entre ustedes. Y eso, por supuesto, provoca una reacción de algunos sectores de la oposición muy extrema. Y por el otro lado, otros sectores de la oposición que están detrás de la oportunidad, por pequeña que sea, de transformar este totalitarismo en un interlocutor válido, en una mesa de negociación para ir a un proceso electoral o algo así por el estilo, para que el régimen totalitario se desmonte a sí mismo y de paso a una oportunidad democrática. Bueno, ellos están algo así como que muy contentos de que esta haya sido la tonalidad de la visita. Ahora, Almagro, por otra parte, dice que todo esto fortalece al régimen y le coloca en mayor debilidad al presidente Guaidó. ¿Qué opinas al respecto? Claro, porque se añade a lo que venía comentando, lo que tú señalas respecto de la persona que ahora ocupa ese cargo, la perspectiva, la visión, la sensibilidad que ella tiene respecto del proceso político venezolano, lo cual también entonces hace ya no solamente inútil, impertinente la visita de este funcionario, sino además inconveniente, digamos, por la parcialidad, por la simpatía o por los temores, digamos, que esta persona pueda tener a decir todo lo que tendría que decir y denunciar y exigir, digamos, de otras instancias de Naciones Unidas frente al horror venezolano. Pero también esto que señala respecto de cómo institucionalmente se ve la cosa ahora, luego, o se podría ver después de esta visita. Dado que estos instrumentos existen es para condiciones de normalidad, bueno, evidentemente esta persona fue a hablar con quien se considera desde Naciones Unidas todavía. Recordemos que la postura del secretario general de Naciones Unidas es nefasta para los venezolanos, ¿verdad? Absolutamente ciega ante la realidad del país. Es que se fue a reunir con el gobierno, con lo cual a la usurpación se le da un estatus político y jurídico que carece, ¿verdad? Que es de gobierno, de autoridad que ejerce, digamos, con legitimidad el poder, para no entrar de nuevo en disquisiciones. Una cosa es que tengan de facto el poder, pero otra cosa es que lo ejerzan legítimamente. Y se supone que Naciones Unidas solo debería conversar con, ¿verdad?, o reconocer a autoridades legítimas, democráticas y que se manejen dentro del Estado de Derecho. Pero peor aún, entonces, a quien ejerce, se supone, el cargo de presidente encargado de la República por mandato constitucional y con respaldo abierto de la digamos, mayoría de la población, por no decir casi la totalidad de la población ya, que es Juan Guaidó, bueno, entonces se le ve como presidente simplemente de la Asamblea Nacional, líder de la oposición, digamos, una situación de facto, que claramente lo coloca por debajo de las responsabilidades y la tarea que actualmente tiene asumida. Entonces esto desde el punto de vista de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Noruega, pero también desde el punto de vista de lo que se puede avanzar a través de otros mecanismos como los que plantea el secretario Luis Almagro, que es una de las personas que, bueno, definitivamente sí vive en el siglo XXI y entiende la naturaleza de los regímenes autoritarios y totalitarios que en él, ¿verdad?, se desenvuelven. Bueno, claramente lo que él dice tiende a ocurrir, es decir, se tiende a fortalecer una usurpación que debió, digamos, o que debe ser enfrentada por todos los mecanismos disponibles en el derecho internacional, dado que se aferra de una manera cruenta al poder y se debilita la opción, digamos, democrática, institucional y con respaldo popular de la presidencia interina, pero en la medida en que este mismo sector del país permite que eso ocurra, porque es parte, digamos, de ese sector que ve con agrado, que ve con expectativas que uno no entiende, porque esto debe moverse no en el plano de una ONG, sino en el plano de la realidad política, expectativas de que esto puede beneficiarnos. Bueno, no se ve, digamos, en qué sentido esto puede ocurrir, y sí queda lamentablemente ese saldo negativo de que, bueno, la expresidenta Bachelet, hoy alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reúne con el presidente de la Asamblea Nacional. No es el presidente de la Asamblea Nacional, es el presidente de la República, es el presidente encargado. Pero ese cargo, digamos, como tú bien lo señalas, Víctor, en un artículo de reciente publicación, Venezuela, la irrelevancia contumaz,
Bueno, el poder hay que ejercerlo, hay que, digamos, manifestarlo, hay que practicarlo, hay que hacerse reconocer como tal, porque de lo contrario el poder no se gana simplemente por un papel, un decreto publicado en una gaceta oficial, sino es con la praxis y con el liderazgo. Y eso es algo que tampoco estamos viendo lamentablemente en los últimos días, más con estas actividades, digamos, de campaña electoral, que la verdad es que uno no puede entender de ninguna manera, menos estando fuera, ¿verdad? A qué apuntan y qué tipo, digamos, de acción tienen dentro del objetivo primordial para la supervivencia de nuestro país y de nuestra población, que es el cese de la usurpación. Bueno, Luis Alfonso, no te vayas a ir, tenemos contigo todo el programa de hoy, aquí se habla libertad, nos queda mucho por conversar, vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Seguimos nosotros en Aquí se habla libertad con un invitado de lujo, el doctor Luis Alfonso Herrera, abogado, filósofo, escritor, analista, en fin, digamos una persona que tiene como propósito y función de vida reflexionar. Ahora, yo quisiera que reflexionáramos por lo tanto en la siguiente aproximación. El derecho no sirve a la hora de juzgar al totalitarismo. Uno aprecia, digamos, que toda esta armazón internacional de derecho internacional de resguardo de los derechos humanos al final no es capaz de resguardar al ciudadano y es muy permisiva y muy condescendiente con los titulares de los gobiernos a los que les cuesta reconocer que habiendo sido incluso en algún momento, habiendo tenido origen democrático, pues se han convertido en tiranos totalitarios. ¿Qué podríamos hacer al respecto? ¿Qué aprendizaje podría sacarse de la experiencia venezolana? Porque esta recalcitrancia ya tiene más de 300.000 muertos por violencia, presos políticos, 4 millones de venezolanos en un exilio forzado. ¿Por qué el derecho es entonces insuficiente? Claro, porque el derecho, Víctor, en definitiva, responde, digamos, a alineamientos más bien de naturaleza política, no en el sentido partidista, sino en el sentido de visión de sociedad, de reconocimiento, digamos, de una suerte de orden natural de las cosas que ocurren tanto en el plano económico como en el plano moral, como en el plano social, digamos, de las relaciones entre las personas. Y en la medida en que el derecho responde, no que quiere
digamos, reconstruir la realidad para generar un hombre perfecto, una mujer perfecta, una sociedad perfecta, sino que responde a esa naturaleza frágil, imperfecta del ser humano, pero también al mismo tiempo capaz de poder, a través de la cooperación, el ejercicio de la libertad individual, de la innovación, de la edificación de instituciones adecuadas, digamos, frente a esa naturaleza, frente a ese orden natural de las cosas, digamos, es que el derecho puede rendir frutos adecuados. Y también en el plano internacional. También, digamos, cuando ya a un nivel más complejo que no está quizás centrado fundamentalmente en los individuos, sino en las organizaciones, especialmente las políticas y las criminales a través de las cuales los individuos operan en el plano internacional. Bueno, cuando el derecho a nivel internacional se adapta rápidamente, adecuadamente, y esto es complicado, a estas realidades, digamos, que lo van desafiando, es que puede seguramente dar resultados apropiados. Fíjate, para poner un ejemplo muy, muy concreto, cuando en la primera mitad del siglo XX se crea la Liga de las Naciones, bueno, se estableció un instrumento que en ese momento histórico fracasa porque no era adecuado a lo que el mundo necesitaba. El mundo necesitaba, digamos, seguramente en ese periodo, una institución que previniese, que anticipase el conflicto que se estaba generando ya con miras a lo que fue luego la Segunda Guerra Mundial, y no, digamos, una institución que simplemente tratara de apaciguar o de negar o de, como decía Hegel, colocarle agua de colonia, digamos, al cáncer, ¿no? Luego se crea Naciones Unidas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y durante mucho tiempo Naciones Unidas, en el orden mundial derivado de la Segunda Guerra Mundial, pudo operar, digamos, uno podría decir, bastante bien o con bastante regularidad, en muchos casos probablemente. Pero fíjate que han sido también instancias regionales y de otra naturaleza, digamos, más orientadas hacia la seguridad, que también en algunos casos ha actuado con, digamos, con éxito, con resultados positivos, y aquí me estoy refiriendo directamente para la vida de las personas, como puede ser el caso, digamos, de la OTAN, que en momentos determinados tuvo que actuar para poder prevenir o para poder ponerle fin a conflictos, ¿verdad? En el caso del territorio europeo, justamente cuando se habían desbordado todos los límites internos en materia de acuerdos políticos o jurídicos. De manera que lo que podemos estar hoy día presenciando, Víctor, es la incapacidad de buena parte del derecho internacional, de las políticas exteriores y de las políticas internas que están tomando los países, no solamente frente a fenómenos terribles, digamos, como es el crimen organizado, que ya hoy día se mueve impunemente en muchos sentidos por el ciberespacio, ¿verdad? Y genera una cantidad de daños, de lesiones a través de ese ámbito digital, sino también en la práctica las organizaciones criminales. Ya hace varios años Moisés Naim publicó este libro que se llama Ilícitos, y ahí mostraba claramente la desproporción que hay entre la capacidad de dañar que tienen las organizaciones criminales internacionales, terroristas, narcotraficantes, frente a la debilidad y la, digamos, lentitud con que las burocracias reaccionan en todas partes del mundo en general para poder enfrentarlos. Pero además se suma a ese fenómeno otro, que es el de los regímenes autoritarios, con tendencias totalitarias y en algunos casos totalitarismos claramente, que desafían porque se aprovechan de los métodos democráticos que todavía reconoce el derecho internacional para avanzar y consolidarse. Y frente a eso, pareciera que lo que hay es perplejidad, en algunos casos lo que hay es negación. Es un poco como la historia de la peste de Albert Camus, en donde la gente veía lo que estaba ocurriendo y sin embargo decían, no, esto no puede estar ocurriendo, esto no puede ser tan nefasto. Bueno, hay que aceptar la realidad es que sí, hay regímenes como el chavista, que no tienen ningún tipo de escrúpulos, que todo lo que tocan lo quieren convertir en delito, lo quieren convertir en destrucción de la vida humana, con tal de que unos pocos, quienes lideran o dirigen este movimiento, se puedan beneficiar, como ellos mismos abiertamente ya lo dicen. Y uno lamenta que, salvo contados casos como el del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, ¿verdad? Y otras personalidades de pronto a nivel internacional estén, o analistas, apuntando a lo correcto, que es que, como tú bien señalas, en el artículo que mencionaba y cuya lectura, insisto, recomiendo ampliamente, Venezuela, la relevancia contumaz, pareciera que los países del continente, dices allí, están dejando de concebir que la sobrevivencia del socialismo del siglo XXI en Venezuela es también para ellos una condena con el plazo propuesto. Esto es lo más peligroso, digamos, porque lo ven como un problema. Sí, bueno, se ha salido un poco de control porque las migraciones, bueno, vamos a ver, estaba hasta hace muy poco el discurso de que la migración, cosa que en condiciones normales es cierta, es algo beneficioso para los países porque los enriquece, porque comparte, digamos, conocimiento, transferencia
de capacidades productivas, etcétera. Muy bien, pero esto es claramente anormal lo que está pasando. Entonces, de un discurso donde la migración es positiva, ahora hay preocupación porque están viendo claramente que esto se va a desbordar y que los países no tienen capacidad probablemente de recibirlos a todos. Entonces adoptan medidas convencionales, como es colocar visas, como lo que es cerrar fronteras y exigir una serie de requisitos a sabiendas de que esos requisitos los venezolanos no los podemos cumplir. ¿Para qué? Para que al final entonces se amontonen en sus fronteras una cantidad de personas, más allá de su nacionalidad, son seres humanos que van a ser objeto de violaciones de derechos humanos por parte de estos gobiernos democráticos de la región. Es que eso es justamente lo que quiere el chavismo. Mi pregunta es, ¿por qué los gobiernos democráticos no pueden anticipar algo que está a la vista, que es que el chavismo los va a llevar a esa encrucijada de o violar derechos humanos o de saturar, digamos, internamente sus sociedades de una manera que no pueden adecuadamente, digamos, ordenar? ¿Por qué en lugar de estar en esa situación que nos va a colapsar electoralmente y políticamente, no atacar la raíz del problema, que es la permanencia en el poder de ese ecosistema absolutamente insidioso y criminal que es el chavismo? Ahí es donde está la pregunta. El derecho internacional está flojo, hay mecanismos como el de la responsabilidad, el principio de la responsabilidad de proteger, entre otros, pero que lamentablemente hay temor todavía e incomprensión por parte de la comunidad internacional de la necesidad de aplicarlos. Muy interesante lo que estamos conversando con Luis Alfonso Herrera, efectivamente, porque hay temas tabú, Luis Alfonso. Por ejemplo, ¿por qué la Asamblea Nacional se ha negado sistemáticamente siquiera a debatir el 187.11 y el deber de proteger de los países? Pero además, ¿por qué hay una intelectualidad comprometida con que eso no ocurra? Que se han transformado en combatientes del colaboracionismo, en el sentido de que esto no se puede tocar porque esto es inútil. Bueno, al regreso seguiremos conversando al respecto. Vamos al corte de las noticias. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Informe RCR presenta titulares. Estados Unidos pide a España un papel de liderazgo en la Unión Europea frente al régimen de Nicolás Maduro. La viceconsejera para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Carrie Filippetti, aseguró que entre 20.000 y 25.000 cubanos están ocupando ilegalmente Venezuela. El general Ramón Losada Saavedra fue sacado esta mañana de su hogar donde cumplía arresto domiciliario desde 2018 tras verse delicado de salud. En internacionales, el presidente iraní Hassan Rouhani recomendó hoy a Europa y a Estados Unidos volver a sus compromisos respecto al acuerdo nuclear. Y en los deportes, en la Copa América Brasil 2019, la Vinotinto se prepara a todo motor para el encuentro que sostendrá el próximo viernes ante Argentina. 11:30. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés.
Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en esta tertulia tan buena con Luis Alfonso Herrera, abogado, filósofo. Después nos comenta, Luis Alfonso, cuáles son tus datos en las redes sociales. Y para los que me están preguntando qué hicimos con Rocío Guijarro, bueno, nada, la tenemos reservada, está en el dugout, está haciendo entrenamiento para meter el gol y además está trabajando muchísimo en labores institucionales. Ya volverá. Rocío siempre vuelve, siempre vuelve. Ahora, Luis Alfonso, la ceguera tiene dos vías. La vía de los que desde afuera se niegan a valorar y a calibrar apropiadamente lo que el desastre del socialismo del siglo XXI. Y allí tiene mucho que ver con el hecho de que el socialismo internacional está organizado, tiene propósito. Y el propósito no es el que uno se puede imaginar. El propósito tiene que ver más, por ejemplo, con el desastre de corrupción de Odebrecht, por ejemplo, de cómo convirtieron a toda América Latina en una gran cantera de corrupción y desafueros, que por supuesto malogró la experiencia del Partido de los Trabajadores en Brasil, pero lo mismo ocurrió en Ecuador, en fin, y por supuesto tocó el centro tragicómico de eso era, por supuesto, Venezuela, a la que saquearon sistemáticamente, y eso hay que decirlo. Entonces, desde afuera hay, digamos, un grupo de interés financiado con lo que se ha saqueado de Venezuela, que trata de salvar la reputación del socialismo del siglo XXI, y de eso no se escapa ni el señor Guterres, que fue el primer ministro de Portugal en el momento en el cual Venezuela hizo negocios Estado a Estado con Portugal, y tampoco se salva la señora Bachelet, así como que si uno le preguntara, y si le pudiese preguntar a Lula qué opina al respecto, él diría que el socialismo del siglo XXI es la cosa más maravillosa del mundo, como lo dijo alguna vez, que esta era la democracia más perfecta porque tenía más elecciones. Bueno, por allí. Pero desde aquí, desde Venezuela, uno puede también notar que intelectuales y factores de una porción de la oposición hacen lo mismo. No resisten en calificar al socialismo del siglo XXI como un régimen totalitario, le han dado más vueltas que un perro para echarse al tema, no lo quieren reconocer, y tanto así que terminan ellos diciendo que con estos se puede negociar. Ahora, haciendo caso omiso o no queriendo ver que buena parte del Parlamento, incluso algunos de ellos, o están presos o se han tenido que ir del país por persecución. Y bueno, por supuesto que hay 4 millones de venezolanos que están fuera no por gusto, de esa circunstancia terrible de la frontera de Chile cerrada entre Perú y Chile, que tiene a no sé cuántos venezolanos en una circunstancia crítica, porque es que no los dejan avanzar, pero tampoco tienen cómo volver. Hay gente que se va con $100 en el bolsillo en una aventura viendo quemado las naves, y además en circunstancias muy, pero muy penosas. Ahora, ahí hay un monto de responsabilidad que tiene que ver con no hacer todo lo posible para que todas las condiciones estén sobre la mesa. Y me refiero al 187.11, que es, digamos, como que la señal constitucional de que aquí no podemos solos y alguien tiene que venir a ayudarnos. Y por supuesto la invocación concomitante del novísimo derecho deber de los países de proteger a los ciudadanos, o sea, pasar de una circunstancia en la que los estados y los gobiernos tratan de resolver en esa instancia las desviaciones y pasar a considerar a ciudadanos que están sufriendo muchísimo la mala gestión de un gobierno que viola, o sea, yo lo llamo la traición de Leviatán.
Leviatán, al que se le encomienda vida y propiedad, se voltea y acaba con la vida y la propiedad de todos. Así es. Y desde la Edad Media se tiene muy claro, Víctor, que por lo menos en Occidente, que cuando el Leviatán hace eso, es decir, cuando el Estado o la autoridad se pone de espaldas a sus súbditos están absolutamente legitimados para echarlo del poder por la vía que sea, porque lo que está en riesgo es justamente su supervivencia. Sí, concuerdo con lo que dices en que no solamente a nivel internacional hay unos sistemas, digamos, de comunicación, de movilización política del socialismo, de la izquierda internacional, que siempre intenta bloquear, intenta complicar, digamos, la exigencia de responsabilidades para los integrantes de su ideología en cualquier parte del mundo, cuando entonces tienen que rendir cuentas ante la justicia de sus horrores, ¿verdad? O de sus abusos, según el caso. Pero también internamente se contribuye a esa falta de claridad, a esa confusión. Acá uno lo puede, cuando conversa con personas en Chile, percibir, tanto autoridades como ciudadanos, digamos, en general, académicos, porque claro, si no hay una postura clara, fíjate lo que digo, en torno a la naturaleza del régimen y la verdad de lo que ocurre en Venezuela, bueno, entonces es muy difícil también calibrar desde afuera qué tanto es lo que habría que hacer y qué tanto es lo que habría que intervenir o entrometerse, ¿verdad?, en la situación, entre comillas, entrometerse, porque hace rato que la situación venezolana es regional, es un problema regional, no doméstico, no interno, para, digamos, ponerle coto y contribuir a que finalmente no solamente se detenga esta destrucción, sino que comience efectivamente un proceso de transición. Y eso tiene que ver justo con lo que señalas en cuanto a, primero, institucionalmente, lo que se debió hacer desde la Asamblea Nacional. Pero es que hasta el final, Víctor, ha prevalecido en buena parte de los integrantes y de los asesores de lo que queda de la Asamblea Nacional esa tesis que yo recuerdo cuando en reuniones, digamos, antes de las elecciones de 2015, asistía sobre cómo podía contribuirse con el Parlamento en caso de que la oposición tuviera una mayoría. Y se debatían las tesis en cuanto a que el Parlamento se utilizara como una arma, como un instrumento, mejor dicho, digamos, político, para presionar hacia la transición, es decir, no de convivencia, sino más bien de confrontación, en ese sentido de hacer todo lo necesario para que finalmente el Ejecutivo cambiara, digamos, de manos por la vía que correspondiese, o si más bien fuera un instrumento de convivencia, una instancia, digamos, en donde ejerciendo sus competencias, qué ilusión, o sea, qué tontería, por decirlo de otra manera, pudieran, digamos, tomarse algunas medidas para de algún modo equilibrar lo que estaba pasando en Venezuela. Y esta tesis de la convivencia es la que ha terminado prevaleciendo. Y entonces uno tiene que preguntarse por qué, porque estúpidos no son ni los que integran la asamblea ni quienes los asesoran, es decir, no tienen problemas cognitivos para entender lo que ocurre a su alrededor. Entonces tiene que ser un problema o de incentivos o de valores, o ambos, ¿sí? Incentivos en cuanto a que, bueno, debe ser que la calamidad que están pasando, porque entiendo que no es sencillo ni acceder al Palacio Federal Legislativo, ni realizar las sesiones, ni el trabajo que se pueda hacer fuera del Palacio Federal Legislativo, pero entiendo que estas personas también tienen familias. Entonces, bueno, debe ser o que no están pasándola mal o que la están pasando mal, pero se han acostumbrado. Y esto es lo que menos podría ser un líder político que pretende guiar al resto de la sociedad o contribuir a que esa sociedad salga de ese estado calamitoso. Tiene que ser el primer rebelde, el primer inconforme. Entonces uno no entiende, digamos, si es que no la están pasando mal o es que existen mecanismos que no entendemos cuáles son y que a veces tienen que ver con el financiamiento de giras, con el financiamiento de partidos, con el financiamiento de personalidades, ¿verdad? Que hacen que, bueno, la situación no sea tan grave como para el resto de las personas. Porque de otra manera uno no entiende que la Asamblea efectivamente haya dictado acuerdos y haya potenciado acciones nacionales e internacionales, como por ejemplo la que se deriva del 187, pero también a partir del artículo 333, digamos, potenciar la acción del gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó, a través de una serie, digamos, de acciones internas en donde se ha sido como muy timorato. Entonces, pueden haber incentivos que uno no conoce y esos incentivos son nefastos porque hacen que parte de quienes deberían contribuir a que esta situación en algún punto se quiebre, ¿verdad?, de la destrucción del régimen totalitario, pasen a formar parte del régimen totalitario. Pero por otro lado también entonces, bueno, ¿a qué valores respondemos? Y aquí, Víctor, yo soy muy escéptico, lamentablemente. Me parece que en Venezuela la excepción es el nihilismo, ¿verdad? Es el pragmatismo malentendido,
en el que, bueno, no hay que aferrarse a principios, a valores de una manera muy firme, porque caes en el supremacismo moral, en el radicalismo, en el purismo, y no se trata, digamos, de confundir, como decía Hannah Arendt y otro filósofo, el plano de la contemplación con el plano de la acción política, el plano de la teoría con el plano de la praxis. No, pero es que el plano de la praxis sin principios y sin fines es, digamos, no solamente desastroso, sino además termina contribuyendo probablemente con aquello que querría cambiar, porque no tiene orientación, es, digamos, absolutamente veleta en el espacio. Entonces, uno no tiene claro aquí cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar, porque cuando lee una entrevista como la que recientemente se ha publicado del exdirector del SEBIN, es decir, que estuvo hasta hace horas encargado de ese antro de destrucción de seres humanos, y uno lee que tanto externamente, en donde uno puede entender que debido a la desinformación interna o a la mala orientación interna, bueno, se afirmaba que en Venezuela puede haber un régimen de transición con funcionarios o con personas como ese exdirector del SEBIN, de apellido Figuera, o con el Ike presidente del Tribunal Supremo de facto, ¿verdad?, Michael Moreno, u otros personajes de esta categoría. Uno dice, bueno, pero ¿de qué transición están hablando? De la transición de Maduro a otro chavista peor que Maduro. Es decir, uno no entiende quiénes pueden internamente estar de acuerdo con esto, los integrantes de Voluntad Popular, de la Asamblea Nacional, de Primera Justicia, de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, que son los que están impulsando este tipo de acciones, por ejemplo, a través de esta supuesta negociación que se estaría dando en Noruega. Es decir, eso no tiene ninguna viabilidad porque los hechos están allí. Estos no son actores políticos, estas no son personas que sienten como venezolanos, estas no son personas que tienen empatía como una persona normal hacia el dolor de otros seres humanos. Estas son personas que actúan absolutamente en un plano no de egoísmo, sino de crueldad, y que no les interesa que el país cambie, porque como están bien. Entonces, peor aún, para cerrar el punto, Víctor, cuando entonces no solamente son políticos o funcionarios o asesores inmediatos de esto, sino pensadores, académicos, analistas, quienes se pliegan a la falsedad. Es decir, porque ni tú ni yo quisiéramos que el país pase por mayores sufrimientos de los que ya ha padecido las personas, digamos concretamente, para salir de este horror. Pero tampoco podemos negar que quienes están allí han dado muestras claras de que no pretenden entregar el poder por las buenas, porque saben que es perderlo todo, o esa es al menos la lógica desde la que actúan. Entonces, ¿cómo es posible que personas que deberían al menos tener el respeto hacia las ideas ajenas, porque se dicen académicos e intelectuales, ¿verdad?, lo que hacen es descalificar a quienes desde Soy Venezuela, Vente Venezuela y otros sectores, ¿verdad?, o individualidades que alzan su voz a través de las redes sociales u otros espacios que todavía quedan frente al abogo del régimen, ¿verdad?, para plantear otras ideas y otras vías que no estamos locos los que los planteamos, porque si no habría que decir que Luis Almagro, entre otros a nivel internacional, también lo están. Y pareciera que abundan en razones los discursos y las propuestas del señor Almagro, digamos, en cuanto a lo que habría que explorar, porque es inexplorado, es cierto, pero hay que atreverse y hay que asumir el riesgo. Bueno, no entiende, estas personas se actúan por resentimiento, por frustración, por complejos, por incentivos, ¿verdad?, o simplemente por ignorancia, por desprecio hacia la verdad. Entonces queda muy mal en su supuesto rol de intelectuales y de guías, o de querer influir, ¿verdad?, positivamente en lo que pasa en Venezuela, porque lo que hacen es desorientar no solamente a los venezolanos, que ya son víctimas de este horror, sino sobre todo a quienes fuera de Venezuela pudieran, entre otros, digamos, el gobierno de los Estados Unidos, pero también todos los que integran el Grupo de Lima, entender finalmente que con sobaditas y con buenas palabras los criminales no van a cesar de su postura, o que encuentran la forma de presionarlos realmente donde les duela, o esta pesadilla no solamente va a acabar con Venezuela, sino que se va a extender como un cáncer indetenible hacia toda la región y va a degenerar inseguridad dentro de las fronteras de Latinoamérica, pero también inestabilidad política y el cese de muchas democracias, lamentablemente. No, Luis Alfonso, yo creo que en algún día habrá que escribir un artículo con un título que uno podría robarle a Leszek Kolakowski. Digamos que la traición de los bufones disfrazados de sacerdotes, porque yo creo que sí, efectivamente aquí hay una gran conjura intelectual, que no es la primera vez que ha ocurrido, para que el país no logre salir de las fauces del totalitarismo. Y yo creo que hay una mezcla entre incentivos. En enero yo escribí un artículo que se llamaba El Sexto Elemento. Creo que hay que conferirle capacidad actoral a la corrupción. La corrupción no es un hecho pasado.
La corrupción es un sistema de saqueo del país todavía presente y con muchísimo interés de que nada cambie. Y entonces ese sexto elemento gravita, y cuando uno ve las declaraciones de Figueras y sucede que uno ve bolichicos, enchufados, lavadores de dinero, todos ellos, digamos, tratando de contener una crisis y sacrificando un personaje, pero no sacrificando el sistema, uno cae en cuenta de que ese sexto elemento actúa y juega durísimo. Vamos ahorita al corte intermedio y luego volvemos ya para las conclusiones de esta tertulia. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos conversando con Luis Alfonso Herrera, abogado, filósofo. ¿Cuál es tu cuenta en Twitter, Luis Alfonso? Luis A. Herrera O. Luis A. Herrera O, no dejen de seguirlo. Luis, tú te fuiste a Chile, eres profesor allá en una universidad, nació tu primer hijo, nació allá, si no me equivoco, y por supuesto no te has desconectado, como casi ningún venezolano, de la suerte y azares de un país, de nuestro país. Ahora, recientemente uno vio con estupor incluso que el presidente Guaidó está invitando a hacer un registro de los profesionales, de los venezolanos en el extranjero, con un mensaje en el que se dice más o menos, bueno, tú tienes un papel en la reconstrucción del país. Y si no es en el sector público, en el sector privado, pues tendrás empleo y dedicación. A mí el mensaje me pareció impertinente en la misma medida en que no parece el momento. Pero también en el fondo sigue siendo un mensaje estatista, o sea, el Estado que va a tratar de reorganizar ese rompecabezas. Pero bueno, yo quiero más bien saber cuál es la opinión de un venezolano que está viviendo en Santiago, en Chile, y que vio ese mensaje. ¿Qué opinas? Sí. Bueno, añado a lo anterior, Víctor, que veníamos comentando dos cosas sobre el tema de los intelectuales. Uno, hay un texto, no sé si se conseguirá de pronto en digital por internet, de Tony Judd, que se llama Pasado Imperfecto.
y que justamente habla de la irresponsabilidad de la intelectualidad francesa bajo la ocupación del régimen nazi, ¿verdad?, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De manera que esto es un problema crónico de los intelectuales y es cuando traicionan a la verdad y cuando colocan intereses personales, en este caso lamentablemente quizás en muchos o en pocos, no lo sabemos, vinculados con la corrupción, lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Y lo otro es también que estos intelectuales probablemente teman que lo que siga el chavismo, que es la bendición mayor que le puede ocurrir a Venezuela, sea un orden liberal. Y eso es algo que buena parte de la intelectualidad venezolana teme, porque tendrían que ser eficientes, competir, tendrían que ajustarse, digamos, pareciera a una serie de condiciones que no son, ¿verdad?, las que muchos de ellos han vivido seguramente bajo lo que fue el periodo del estatismo, digamos, en Venezuela, cuando la democracia creó esa falsa ilusión de que podía repartir a todos la renta petrolera, ¿no? Ahora, comentando lo que me preguntas, bueno, por supuesto que buena parte de la migración venezolana, aun cuando pueda estar bien, no solamente aquí en Chile, sino en otras partes de la región y del mundo, con nostalgia y con esperanza albergan la idea de regresar no solamente para reunirse de nuevo con sus familias, sino también para contribuir a que el país cambie, ¿verdad?, y mejore ante esta calamidad. Estar como venezolano fuera en estos momentos, bueno, es una mezcla de sentimientos, no solamente por los personales, sino también, Víctor, es como salir y decir que tu casa fue invadida, fue destruida, fue saqueada y tú no pudiste, entre comillas, hacer nada. Es un sentimiento de tristeza, de cierta humillación, podría decirse también, pero al mismo tiempo que impulsa, ¿verdad?, a seguir haciendo cosas aquí y prepararse para contribuir de una u otra manera a que cuando las circunstancias lo permitan, el cambio se dé y uno ser parte de ese cambio. Pero obviamente ese sentimiento de esperanza, de querer regresar, no se puede manipular o pretender, digamos, confundir con llamados extemporáneos, como tú bien lo indicas, ni tampoco pensando que ese retorno de los venezolanos se puede, digamos, planificar a través de un decreto, de una voluntad centralizada. Eso va a ocurrir de nuevo cuando se den condiciones institucionales, cuando obviamente se recupere el orden, el control, la seguridad, la justicia, cuando las inversiones, porque se respeta la propiedad privada, porque se establecen reglas adecuadas para la inversión, para la competencia, para que los contratos vuelvan a ser ley entre las partes en Venezuela, cuando esas medidas se vayan tomando, independientemente del grado de formación de las personas, se generará confianza, y esa confianza es la que va a traer como un imán a las personas que estemos fuera del territorio de Venezuela. No porque haya un decreto, porque haya un tipo de medida. Luego es contradictorio, Víctor, porque uno desde fuera ve más bien que parte del esfuerzo, uno lo puede ver en términos humanitarios, pero no en términos políticos, del esfuerzo del gobierno interno o, digamos, el presidente encargado y sus representantes en facilitar la salida de los venezolanos con la extensión del pasaporte, con solicitar que los reciban en otros países. Y repito, esto en términos humanitarios uno lo puede entender, pero en términos políticos no. En términos políticos, digamos, más allá de que se pida ayuda a los países de una manera discreta y siempre muy responsable, porque no existe el derecho a que te reciban, ¿verdad? Hay condiciones excepcionales que deben ser atendidas por los gobiernos, dada la situación de crisis humanitaria en Venezuela, pero esto hay que manejarlo siempre con responsabilidad. Bueno, el interés mayor debería ser cambiar las condiciones internas para que no sigan saliendo venezolanos del país. Y no lo digo efectos electorales, porque alguien podría decir, claro, porque ahí están los votos. Caramba, no es por los votos, es porque todo ese capital humano se requiere en Venezuela, independientemente, insisto, del grado de formación, para que contribuyan a la reconstrucción. Pero esa reconstrucción, en esa reconstrucción, quiero decir, el Estado o el sector estatal tiene un rol evidentemente institucional muy importante, pero el rol quizás mayor, más importante desde el punto de vista de satisfacer necesidades inmediatas de la población, lo tiene el sector privado, Víctor, y esto la historia lo documenta. El caso alemán es probablemente el caso más paradigmático de todos, ¿verdad? Y si esto no se tiene claro, y yo también desde la distancia tengo mis dudas si eso se tiene claro, no solamente por cosas expuestas en este documento llamado el Plan País, sino en declaraciones que uno sigue escuchando, en donde se cree que es el Estado el que genera condiciones aptas para satisfacer las necesidades a través de bienes y servicios. Caramba, por favor, ¿cuándo vamos a aprender que la innovación está en la libertad de emprendimiento, de investigación, de ciencia, de academia, de intercambios, de libertad de fronteras para el comercio? Es allí donde está el rol del Estado, es otro. Y en Venezuela, si no aprendemos esto a partir de esta tragedia tan dolorosa y excesiva, bueno, me pregunto entonces cuándo lo vamos a conversar. Así que sí, ese sentimiento de regreso está, Víctor,
pero ese sentimiento no puede, repito, ser, digamos, vinculado de una manera extemporánea, ni tampoco puede ser, digamos, pretendido atender desde una voluntad centralizada que cree que el Estado es el que puede crearle un espacio y un rol a las personas. Bueno, creo que perdimos la señal con esa tarea de la reconstrucción de la República de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a Luis Alfonso Herrera por haber tenido esta tertulia tan rica, tan profunda y tan densa con nosotros hoy en Aquí se habla libertad. Estuvo en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilip Sarcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles César Arteaga y bueno, y estuve con ustedes Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a RCR.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter